Lomas Martínez Brando y luego estás Luébanos. Por orden alfabético debes de ir después de Lomas. Martínez de la Torre. Martínez de la Torre, Jesús Alejandro. José de Jesús Martínez. Presente. ¿Dónde estás? Aquí. Aguatsi Méndez. ¿No está? Erika Mariela. Presente. Erika, ¿dónde estás? Aquí. A ver, dame señales. ¿Cómo, perdón? ¿Dónde estás? Prende su pantalla, mi. Es que no puedo porque mi computadora se traba si prendo mi cámara. Alfa Abigail. Presente. Melanie Guadalupe. Jessica Fernanda. Presente. ¿Dónde está, mija? Despierten. Profe, sí le estoy haciendo. Y sí tengo mi cámara prendida. Diana Elizabeth. Leisha Gabriela. Laisha, presente. Jessica Yamilet. Robin de Nat. Robin de Nat. Así es, Robin. No está tampoco. Arlet Anaí. Presente. Me puede contestarme mañana, no hay problema. Gabriel Rodríguez. Sí, dije presente, no sé si me escuchó. Presente, Gabriel. Claudia. Presente. ¿Dónde estás, Claudia? Aquí, presente. Hola. Estefanía. Estefanía, ¿sí estás por ahí? Estefanía Rubio. ¿No? Enrique Salazar. Aquí, profe, presente. Y Gabriela Cerrato. Presente. Gracias. Arlene María. Presente. ¿Dónde estás, Arlene? Aquí. Hazte presente. Presente. Oliver René. Presente. ¿Dónde estás? Aquí. Ahora, gracias. Son todos los que tengo con todas las inasistencias para que luego no digan que el cruel es uno, ¿eh? Profe, falté yo, es que estaba Vamos a ingresando empezar. apenas. Sí. ¿Quién es usted? Ramírez Guerrero. ¿Robin? Sí, soy yo. Vamos a empezar para dar continuidad. Ayer vimos los sistemas con micropipetas, ¿sí? Porque el concepto de pipetas automáticas no es propiamente que sean automáticas, sino son micropipetas que pueden ser totalmente mecánicas o pueden ser totalmente, permítame, ¿qué pasó? ¿Entre qué? No, dile que no, que cuesta 1,700. 1,800. ¿Sí? Ahora. Entonces,
Voy a compartir la pantalla para hacer la remembranza y luego les doy la siguiente parte para que lo tengan por ahí. Ok, ahí la ven, ¿no? Ayer veíamos que la verificación gravimétrica, que sería la práctica propiamente, el pipeteo, sería de 20 determinaciones. Yo se los voy a hacer llegar las determinaciones y ustedes calculan el coeficiente de variación, el desviación estándar, y entonces en base a los resultados ustedes harían la conclusión de si la pipeta funciona o no funciona, o el operador no sabe ni qué rollo. Déjenme. La pipeta, la balanza analítica, indiscutiblemente, que es un sistema que ustedes deben tener también calibrado con pesas certificadas. Si yo aquí le pongo 200 miligramos, aquí debe de pesar 200 miligramos, más o menos el 1%, pero generalmente, como es una balanza muy pequeña de pesos, de mediciones muy pequeñas, entonces se considera que debe de ser 0.001, ¿sí? O sea, 1 miligramo de error, ¿sí? Es lo que pudiera permitirse. Entonces, eso es algo que se tiene que analizar primero si la balanza está funcionando. Si la balanza no está funcionando, ustedes no pueden hacer esa práctica o esa verificación de las micropipetas porque realmente pues de eso depende, ¿no? La evaluación de la funcionabilidad de la pipeta en función del peso que pueda determinar en la balanza analítica. El otro, déjenme. El otro punto bien importante que lo vamos a ver en el siguiente tema de la siguiente semana, que sería el espectrofotómetro. Los espectrofotómetros tienen un principio que va indiscutiblemente obedeciendo a la ley de Beery-Lambert. Sin embargo, para este fin, lo importante es que ustedes verifiquen que si funciona. No me digan que el espectrofotómetro funciona porque prende. O sea, el que prenda simplemente habla que el sistema electrónico está viable, pero la utilidad de la medición fotométrica es otra historia, ¿sí? De tal manera que la lámpara que tienen estos equipos puede ser que ya no tenga la sensibilidad adecuada y que esté prendida, puede medir, sin embargo, ya no tiene esa resolución adecuada para leer con la intensidad correcta. Por ejemplo, si ustedes pudieran visualizar, o si ustedes pudieran, bueno, lo vamos a ver en el tema de la siguiente semana, que es la espectrofotometría, de alguna manera, esos espectrofotómetros, como el que están viendo en pantalla, es un espectrofotómetro de hace 30, 35 años que empezaron a salir del mercado. Funcionan relativamente bien para ciertas determinaciones. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren medir, por ejemplo, si ustedes quieren medir enzimas, una actividad enzimática, entonces ustedes no la pueden hacer. La actividad enzimática va a depender de la temperatura, el pH principalmente. El pH viene condicionado en el reactivo, pero la temperatura, eso sí, va a depender del sistema de medición o del medio ambiente en el que se está llevando a cabo la muestra. Sin embargo,
Sin embargo, cuando ustedes no tienen un sistema de medición fotométrico con un control de temperatura, están expuestos a la temperatura del mismo sistema que está descontrolado o ¿cómo se llama? O la temperatura ambiente. Entonces, el fabricante solo dice, usted puede utilizar un factor de conversión para encontrar las unidades internacionales que son unidades de la propiedad del mensurando que están determinando. O sea, son las características de la concentración del analito anteriormente llamado. Entonces ustedes dicen, pues yo quiero determinar los miligramos de glucosa, perdón, las unidades internacionales para saber si estoy alto o estoy bajo, por ejemplo, de una enzima deshidrogenasa láctica, pues necesitan saber cuántas unidades internacionales por mililitro es lo que tienen. Esas serían sus unidades. Pero si no tienen controlada la temperatura, ¿cómo van a utilizar? ¿Qué factor de conversión van a tener de la absorbancia? El proveedor dice, la absorbancia que le dé lo tiene que multiplicar por el factor a 25 grados centígrados o el valor de la absorbancia por el factor 37 grados centígrados. Yo les pregunto, ¿a qué temperatura estamos en tiempo de calor? Temperatura ambiente. Casi 40. Como 30 y tantos. 40. Eso no es 37. Eso no es, eso no sirve. De tal forma que si se modifica la temperatura, se va a modificar el valor o simplemente la enzima se va a inactivar o la enzima no va a mostrar su actividad real. Esa es la razón por la que el espectrofotómetro debe tener un control de temperatura adecuado. Con de la enzima. En 1992 se dio el aviso de que quienes en los laboratorios contaran con un equipo que no controla la temperatura tenían que ser desechados. ¿Sí? Tenían que ser desechados. Al hacer esto, ¿sí? Al dar este anuncio, pues todo el mundo estaba de pestañas, ¿sí? Parado, porque pues ¿qué iban a hacer con su espectrofotómetro? Pero si se ponen a analizar, esta cuestión es una realidad. O sea, no se puede tener un valor con precisión y exactitud cuando no tienen, ¿sí? Cuando no tienen el control de la temperatura, que es un factor indispensable para que puedan medir la eficiencia de una enzima, por ejemplo, o de otro analito. Sin embargo, algunas otras determinaciones de cualquier mensurando lo pueden hacer, ¿sí? Siempre y cuando su medición no dependa de la temperatura, como en el caso de lo que vamos a hacer. No depende de la temperatura, depende de la absorbancia y de la sensibilidad de la lámpara para saber que tiene la capacidad de detectar la absorbancia del compuesto que estamos midiendo. ¿Cómo verifican que un espectrofotómetro sí funciona? ¿Cómo verifican? A ver, cuéntenme. ¿Cómo van a verificar que el espectrofotómetro sí funciona? Porque sí lo han usado. Metiendo muestras control, ¿no? ¿Mande? Metiendo muestras control, que ya sabemos cuáles son sus absorbancias. Pues pudiera ser, pero es como ¿qué ejemplo que sea malo les puedo poner? A ver, con un control.
queremos ver si el equipo funciona. Si yo meto un control y estoy midiendo, por ejemplo, glucosa, y meto un control de glucosa, lo que puede ocurrir es que la curva de calibración en las condiciones que está el equipo, la curva de calibración se aplane y el equipo acepte la calibración y el control caiga dentro, quizás muy dentro, muy cercano al valor verdadero, y ustedes dicen, el equipo sí funciona. ¿Sí? Ustedes van a decir, ah, pues el equipo sí funciona. Pero ¿funciona realmente? ¿Cómo puedo ver? Porque el equipo, si prende, ya es una ganancia. Si prende, ya es una ganancia. Sin embargo, no es suficiente que prenda. Es suficiente que me pruebe a mí que la sensibilidad de la lámpara está activa, es decir, que la intensidad de la lámpara es la adecuada. Puede tener una intensidad baja, prender el aparato, prender la lámpara y tener una sensibilidad muy baja, pero eso no significa que el equipo funciona. Lo único que dice es que prende. Entonces, si yo mido un control con esa intensidad que tiene, pues realmente no me está diciendo gran cosa de si funciona. Les voy a ver si alcanzan a ver. Yo creo que sí. Miren, déjenme, les enseño un espectrofotómetro de 1970. ¿Sí? De 1970. O sea, hace 50 años. ¿Y qué creen? El equipo funciona. O mejor dicho, el equipo prende. ¿Sí? Vean. ¿Sí lo alcanzan a ver, el espectrofotómetro? Déjenme acercar un poquito la pantalla. Aquí lo tienen. Es el Perkin-Elmer. El Perkin-Elmer aparato viejito, dentro de los viejitos el moderno. Este es un Coleman Junior, que casi les puedo decir que es entre 60 y 70, entre los años 60 y 70, que se publicó. Y lo más irónico es que el aparato ¿sí se fijaron que sí prende? Sí. No es que prenda. Sí, sí se alcanza a ver. La cosa no es que prenda. La cosa es que tenga sensibilidad para determinar lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Que pueda medir ese equipo, por supuesto, que no sirve para medir enzimas porque no tiene un control de temperatura. Ese es un equipo que no sirve más que, lo único para lo que lo tenemos es para encontrar una absorbancia entre 0.080 y 0.100 de bacterias. Hacemos una suspensión de bacterias y le medimos la absorbancia para decir que tenemos 1.5 por 10 a la 8 bacterias, ¿sí? O sea, 100 millones de bacterias por mililitro. Para más no nos funciona. Entonces, vamos a regresar a la presentación para que vean lo importante y cómo funciona este equipo, ¿sí? Ahí lo alcanzan a ver, ¿no? El diagnóstico del funcionamiento de los espectrofotómetros se va a medir con dos formas. Una es con una solución valorada y otra con un lente que es ópticamente regular. Vamos a preparar una solución de cloruro de cobalto, 2.2 gramos por decilitro en ácido clorhídrico al 1%. ¿Cómo vamos a preparar esta solución?
¿Cómo se prepara esa solución? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es la Tenemos solución, que profe? prepararla en un matraz, primeramente, ¿no? Para poder pipetear en las celdas y así colocarla. No, ya te fuiste bien lejos. Ya te fuiste bien lejos. A ver, ¿quién? ¿Quién más? Sí, está bien, tengo que hacer todo eso. Pero a ver, ¿quién más? ¿Qué vamos a preparar? Qué dice la solución? Dice 2.2 gramos ¿sí? Déjenme. ¿Cómo vamos a preparar esa solución? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? ¿Nadie tiene idea? Ya llevaron química analítica, ya llevaron química inorgánica, ya llevaron química orgánica, ya llevaron qué sé qué tantas cosas. ¿Cómo se prepara esa solución de cloruro de cobalto? A una concentración Se específica, tiene profe, que ¿o cómo? pesar el cloruro de cobalto primero. A ver, sí, sí, Sí. ¿verdad? A ver, platícame. Tengo que pesar el cloruro de cobalto. Y luego, ¿cuánto voy a pesar de cloruro de cobalto? ¿No? ¿O sí? Sí, pues voy a pesar lo que yo vaya a preparar. Por ejemplo, si voy a preparar, pues, 50, no sé, mililitros. No, tú vas a pesarlo así tal cual. Tú no lo inventes. ¿Cómo No lo decía? inventes a lo inventado. Así, Eran, digo, esa solución prepárala. ¿Cuánto vas a pesar? eran 2.2 gramos, ¿no? 2.2 gramos. Ujú. Aguatsi. Y Ya. luego, ¿qué hago con esos 2.2 gramos? Entonces los voy a disolver en 100 mililitros, ¿no? ¿En 100 mililitros? En un decilitro. ¿Cuánto dice ahí? Dice decilitros, ¿no? Y un decilitro son 100 mililitros. 100 ¿Sí? mililitros. ¿Todos están de acuerdo? Respiren, de perdido, háganme cuernos, de perdido. ¿Sí? Eh, ¿Un decilitro son 100 mililitros? ujú. Estoy seguro. Decía mi abuela, ya se lo haya, ¿eh? No, ok, lo disuelven en 100 mililitros y luego, Agitamos. Se sí, afora, ¿no? Enrique, en 100 mililitros. Y luego se afora, ¿no? Es que no vi, ya, no, le tomé screenshot a la imagen, no supe qué más. Ah, vi los A dos ver, y puntos. luego, ¿qué más? Se afora. Se afora, listo. Y luego, ¿qué más? Pues ahora sí tenemos que pipetear en las celdillas, ¿no? Para... No, pero te falta. Que yo no vi la imagen, que no, Qué bárbaro. A ver.
Alguien que me pase la imagen. ¿No la ven ahí? No. Ok, déjenme, a ver, es que no me deja compartir bien. Ahí está. Hay tacos, a ver, luego qué rollo. Sigue sin verse, profe. No se ve, profe. Nos sale su lista de archivos nada más, profe. No, ya está compartida. A ver, Es que sí se comparte la pantalla, pero se ven los archivos nada más. ahí. ¿Sí la ven ahí? Sí. Ya. Ok, luego qué rollo, a ver. Aguachi. Vamos en el paso 1. Entonces no eran 100 o sí. No, yo les pregunto. Entonces eran 220 de ácido clorhídrico, ¿no? Para que sea 1%. No, el 1% es del ácido clorhídrico, ¿no? Sí, es que se supone que el cobalto sí está Sí. diluido en un decilitro, No, Simón. pero dices que le vas a agregar el ácido clorhídrico al 1%. Simón. A ver, ¿cómo? Ya no vi otra vez la imagen. No, pues es que no la anotan, muchachos, qué bárbaros. A ver, ¿cómo la van a hacer? Los que la anotaron, los que tuvieron la prudencia de anotarlo o copiarlo, ¿cómo lo van a hacer? Aguachi, ¿cómo vas? ¿No? ¿Nadie? Alejandro Martínez. No, hombre, ustedes no se quieren ganar puntos, ni participación, ni nada. Están fritos. Primero sería preparar esos 2.2 del cobalto y Ujú. luego posteriormente con el ácido clorhídrico al 1% aforarlo a la cantidad que necesitamos. ¿Sería así? A ver, otra vez, Gerardo. Parece que vas por ahí, a ver. Otra vez. Prepa- Pesa el este, cloruro de cobalto. Y primero, luego, primero tenerlo ya listo. el, Y esos 2.2 de cobalto tienen que ir diluidos en el ácido clorhídrico al 0.1%, ¿no? O 1%. ajá, al 1%. Y luego, El- ya una vez que ya una vez que tengamos, ya una vez que lo hayamos diluido, pues ya pasamos a los siguientes pasos, ¿no? O sea, primero, ya una vez que lo ponemos, lo tenemos en el matraz, lo agitamos para mezclarlo bien, que se diluya bien el cobalto en el ácido clorhídrico, ya procederíamos a hacer la lectura, ¿no? más o menos, creo que te entendí, más o menos va por ahí. ¿Alguien más tiene otra opinión? A ver, ¿no? ¿Nadie? Ah, pues ya les di la base. ¿Saben cuál es el gran problema de los alumnos que presentan el EGEL? Sí han oído, ¿no? De eso que van a pasar los que lleguen a décimo, los que lleguen, Gerardo, ¿eh? Sí, Los que profe. lleguen, Enrique, nada más, van a presentar el examen del EGEL. ¿Sí han oído hablar del examen del EGEL? Sí, ¿Y qué? ¿Cuántos pasan? 1, 2.
¿Por qué? No, ¿Por qué no son muchos. tan burros? ¿Por qué son tan burros? Bueno, he escuchado que dicen que salimos mal en la química. No, fíjate que ni les preguntan. Como ya se hartaron de que nadie sabe química, son químicos, pero nadie sabe química, ya ni les preguntan. ¿Alguien ha oído? Indaguen. ¿Saben cuál es el grave problema? El grave problema que no razonan. No razonan los problemas. Y la mayoría de los problemas son que dicen, no, es que preguntan mucho de farmacia. No, no preguntan mucho de farmacia. Gracias. ¿Cuántas trajeron? Ah, ok, gracias. Entonces, no es que pregunten mucho de farmacia, pueden preguntar de lo que les dé la gana. La cosa es que son ejemplos y esos ejemplos tienen que ver con cálculos y eso es lo que no se les da, hacer cálculos. Aquí lo único que les está diciendo es que preparen una solución de cloruro de cobalto 2.2 gramos por decilitro, es decir, por cada 100 mililitros. ¿De qué? ¿De qué son los 100 mililitros? De ácido De clorhídrico. ácido clorhídrico. Entonces preparen el ácido clorhídrico al 1%, es decir, 1 más 99 y ya tienen sus 100 mililitros. ¿A qué le van a poner los 100 mililitros? Al cloruro de cobalto. Entonces agregan sus 2.2 gramos de cloruro de cobalto a los 100 mililitros del ácido clorhídrico al 1%. Ya se acaba, profe. ¿Vale? Tenemos sí tenemos otra cita, ¿no? Sí, otra sesión. Ok, déjame me conecto.